Hola, soy Jorge Fresnillo, profesor de Ivy Wave, y hoy vamos a hacer el paper 1 de física de noviembre de 2021, nivel medio. Es un paper de dificultad media, pero hay que ir rápido porque en los papers 1 siempre hay que ir muy rápido porque hay muy poco tiempo por pregunta. Así que vamos a por ello. Esta pregunta nos dice cuál de las siguientes magnitudes es una cantidad vectorial. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que las cantidades pueden ser o escalares, que son las que solo nos interesa el valor, pues, por ejemplo el tiempo, o vectoriales, que son las que nos interesa tanto el valor como en qué dirección va. Entonces, nos dan cuatro opciones. Aceleración, que es una magnitud vectorial, ¿no? Porque sabemos que nos interesa hacia dónde estamos acelerando. No es lo mismo acelerar hacia adelante que acelerar hacia atrás, que es frenar. Luego la energía, que no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. Luego la presión, que es una cantidad escalar. Solo nos interesa cuánta fuerza hay en una determinada superficie. Suponemos ya que la fuerza va hacia abajo, entonces aquí no hay dirección que nos interese. Y la última es la rapidez, que hay que tener cuidado porque la rapidez es el módulo de la velocidad, es decir, solo el valor de la velocidad. Entonces tampoco nos interesa la dirección de la rapidez. La respuesta sería la opción A, aceleración. Nos dan la masa de una pelota con su error, 50 más o menos 1 gramo. También nos dan la rapidez de la pelota, que es 25 más o menos 1 metro por segundo. Y nos piden la incertidumbre relativa en la cantidad de movimiento, que es P. Cantidad de movimiento o momento lineal, que también se llama, es masa por velocidad. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar la fórmula de la incertidumbre relativa, que es el error en la cantidad de movimiento entre el valor total de la cantidad de movimiento. Y si usamos la fórmula, que también viene en el formulario, sabemos que es la suma de las incertidumbres relativas de cada valor. Entonces, el error en la masa partido del valor de la masa más el error en la velocidad entre el valor de la velocidad. Si sustituimos nuestros datos, el error en la masa, 1 gramo, entre el valor de la masa, 50, más el error en la velocidad, que es 1 metro por segundo, entre el valor de la velocidad, que es 25. Si operamos aquí, como un denominador, 1 más 2 entre 50, 3 entre 50, que es justo 0,06. Entonces la respuesta sería la C. Ahora nos preguntan, nos dan este gráfico de velocidad-tiempo y nos piden cuál es el gráfico de la aceleración. Aquí tenemos que tener muy claro la relación entre desplazamiento, velocidad y aceleración. Sabemos que el desplazamiento, si lo derivamos, nos da la velocidad, y si la derivamos esta a su vez, nos da la aceleración. Aquí queremos pasar de velocidad-tiempo a aceleración-tiempo, como es la pendiente en cada punto. Vemos que la pendiente al principio es muy positiva, crece mucho la gráfica de la velocidad, luego va creciendo cada vez menos, llega a un punto en el que no crece nada y luego cada vez va siendo más negativa. La aceleración al principio va a ser positiva, cada vez va a ir siendo menos positiva, llega a un punto donde no es ni positiva ni negativa, es cero, y luego continúa siendo negativa en una línea recta. Entonces la solución es la A. Ahora nos dicen que tenemos una pelota que lanza hacia abajo con una rapidez inicial de 4 metros por segundo y choca a una velocidad de 16 metros por segundo. También nos dicen que la resistencia del aire es despreciable. Nos preguntan por el tiempo de caída y la distancia de la pelota recorrida. En estos ejercicios de movimiento rectilíneo, MRU, MRUA, lo primero que deberíamos hacer siempre es dibujarnos un diagramita y ponernos las condiciones. Sabemos que aquí al principio nuestra velocidad original es 4 metros por segundo. Nuestra velocidad final es 16 metros por segundo. Y sabemos que aquí no hay fuerzas de rozamiento que actúen porque nos lo han dicho. Entonces, además de eso, sabemos que la aceleración es, como es una prueba 1, 10 metros por segundo al cuadrado. Lo que podemos hacer es utilizar las diferentes ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para calcular, por un lado, la distancia y por otro lado, el tiempo de caída. Entonces, siempre el truco aquí está en darse cuenta qué datos tengo y qué ecuación me va a venir mejor. Recordaos que hay 4 ecuaciones que son: desplazamiento es velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esta no podríamos usarla en este caso porque tendríamos dos incógnitas: desplazamiento y tiempo. La siguiente que tenemos es la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo entre 2,
que de nuevo no podemos usarla porque no tenemos ni la aceleración ni el tiempo. También tenemos otras dos ecuaciones. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad original al cuadrado más 2 por la aceleración por el desplazamiento. En este caso sabemos tanto la velocidad final, 16 al cuadrado, como la velocidad original, 4 al cuadrado más 2 por 10 y por x. Importante en esta ecuación fijarse siempre si la aceleración actúa a favor de la velocidad, es decir, si hace que vayamos cada vez más rápido, o si actúa en contra, si hace que vayamos cada vez más despacio. Si actúa a nuestro favor, es un más. Despejando aquí, nos queda 16 al cuadrado menos 4 al cuadrado entre 20. Es decir, 256 menos 16 entre 20, 240 entre 20, justo 12 metros. Y ahora, teniendo ya el desplazamiento, podríamos o meterlo en esta ecuación, en esta primera ecuación que hemos dicho, o podemos usar la ecuación que nos falta, que es que el desplazamiento es la velocidad final más la velocidad original por el tiempo entre 2. 12 igual a 16 más 4 por t entre 2. 24 entre 20 es igual a t, que es igual a 1,2. La opción, por lo tanto, sería la D. Nos dicen ahora que tenemos un ascensor. Este ejercicio también es bastante común que nos pregunten por ascensores. Y nos dicen que hay una aceleración hacia arriba. Y tenemos aquí una carga con una determinada masa. Y nos preguntan cuál es el enunciado correcto. Nos dicen, la fuerza que actúa sobre la carga es cero. Sabemos que, como la carga está acelerando, existe una fuerza, porque sabemos que la fuerza resultante es masa por aceleración. Este enunciado no es correcto. Luego nos dicen que la tensión del cable es igual y opuesta al peso conjunto del ascensor y de la carga. En este caso, ¿qué significaría esto? Significaría que la tensión es igual a todo este peso. Si esto fuera así, el total de fuerzas sería cero. Entonces, este caso tampoco es nuestra situación. La siguiente nos dice, la fuerza de reacción normal sobre la carga es igual y opuesta a la fuerza de la carga sobre el ascensor. Es decir, se trata de un par de fuerzas acción-reacción. Si nos fijamos ahora solamente en esta parte del sistema, en el suelo y la carga, vemos que entre ellos no se mueven, con lo cual la carga ni se hunde ni sale volando con respecto al suelo. Con lo cual la fuerza hacia abajo, que es el peso de la carga, sí que tendrá que ser igual a la reacción normal hacia arriba generada por el suelo. Esta va a ser nuestra opción correcta, la C. Y la última nos dice que el ascensor y su carga están en equilibrio traslacional. Equilibrio traslacional, recordad, que quiere decir o que no se mueve o que se mueve a una velocidad constante. Como nos han dicho que hay aceleración, no va a estar en equilibrio traslacional. Así que la respuesta, como hemos dicho, la C. La siguiente pregunta nos habla de dos bloques unidos por una cuerda. Y también sabemos que hay una fuerza de tensión de 12 newtons hacia la derecha. Y ahora nos preguntan la aceleración del bloque I, que es este de 4 metros, y la tensión de la cuerda aquí en el medio. Lo que vamos a hacer va a ser dividir el sistema en partes más sencillas y utilizar la ecuación de Newton, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, para calcular tanto la aceleración como la tensión en I. Nos fijamos solo en el bloque I, sabemos que son 4 kilos, aquí hay una fuerza hacia la derecha de 12 newtons y una fuerza hacia la izquierda de T. Aplicando la ecuación aquí sabemos que suma de fuerzas es masa por aceleración. Las fuerzas que tenemos son 12 hacia la derecha, positiva, T hacia la izquierda, negativa, la masa que es 4 y la aceleración. De momento tenemos una ecuación y dos incógnitas. Necesitamos entonces una segunda ecuación que vamos a sacar de la otra parte del sistema. Un cubo de 2 kilos y como es la misma cuerda que está uniendo X e Y aquí, lo que haremos es aplicar la misma ecuación. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. La fuerza sigue siendo la tensión, igual a 2, que es la masa por la aceleración. Podemos ahora entonces resolver el sistema. Sustituyendo la segunda ecuación en la primera, nos queda 12 menos 2A es igual a 4A. Si pasamos sumando, 12 es igual a 6A, la aceleración es 12 entre 6, que es igual a 2. Y sabiendo ya la aceleración, podemos calcular la tensión, que es 2 por 2, 4 newtons. Entonces la solución es la A. Nos dan ahora un muelle. Esta pregunta es
bastante complicada. Y nos dicen que este muelle cuelga del reposo. El resorte tiene una masa despreciable, la constante del muelle son 20 newtons por metro y que la masa esta es 1 kilo. Nos están preguntando la energía potencial elástica almacenada por el resorte. Sabemos, tenemos la fórmula en el cuadernillo, que la energía potencial elástica es 1/2 de K por el alargamiento del muelle al cuadrado. Sin embargo, no sabemos el alargamiento del muelle. Tenemos entonces que calcularlo de alguna manera. ¿Qué nos han dicho? Que este muelle está en reposo. Si un muelle cuelga en reposo, quiere decir que no hay aceleración y por lo tanto no hay fuerzas. Las fuerzas del sistema, que son por un lado el peso y por otro lado la fuerza elástica, se equilibrarán. Y esto es lo que vamos a utilizar para calcular el estiramiento del muelle. Tenemos entonces que la fuerza elástica K por X será igual al peso M por G. Si despejamos la X es M por G entre K, es decir, 1 por 10 entre 20, 0,5. Y habiendo ya descubierto el alargamiento, que era lo que nos faltaba y lo que nos podía complicar el problema si no lo sacábamos, podemos simplemente meter los datos en esta fórmula de la energía potencial elástica. 1/2 de la constante 20 por el estiramiento del muelle, 1/2 al cuadrado, con lo cual nos queda 20 por 1/2 por 1/4, 20 entre 8, que es 2,5. La respuesta es la B. La siguiente pregunta es un poco más difícil. Nos dan un gráfico de fuerza frente a desplazamiento y nos preguntan cuál es la rapidez del objeto en la distancia S1, es decir, cuando el objeto llega a una fuerza igual a 0. Tenemos que fijarnos en primer lugar en las condiciones iniciales. Nos dicen que en el instante inicial el objeto está en reposo, entonces sabemos que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. A continuación lo que tenemos que hacer es fijarnos en la gráfica. En este caso es una gráfica de fuerza frente a desplazamiento. Tenemos que acordarnos que el área bajo la gráfica será el trabajo. A partir de aquí, sabiendo que podemos calcular el trabajo y que la velocidad inicial es igual a 0, esta fuerza va a ir realizando un trabajo sobre el objeto y va a ir aumentando su energía cinética. Utilizaremos la ecuación trabajo es igual a incremento de energía, en este caso solo es cinética porque nos dicen que se desplaza sobre una línea recta. El trabajo va a ser el área bajo la curva, como es un triángulo, 1/2 de la base, que es S1, por la altura, que es F1, y esto será igual al incremento de energía cinética, es decir, energía cinética final, 1/2 de masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de masa por la velocidad inicial al cuadrado, que como sabemos, porque nos han dicho que está en reposo, es 0. Si despejamos la velocidad final, tachamos los medios, nos queda que la velocidad final al cuadrado es la raíz de S1 por F1 partido de M, es decir, la opción B. Esta pregunta es más rara, no es tan de cálculo directo, es más de analizar las circunstancias. Nos dan una pelota que choca contra un muro y sale rebotada con un cierto ángulo que es igual que el ángulo inicial. Nos dicen ahora cuál es el sentido y la dirección del impulso aplicado a la pelota por el muro. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el impulso. El impulso es el cambio en el momento, es decir, el momento final menos el momento inicial. Como ya hemos visto antes, el momento es la masa por la velocidad, no por la rapidez. Una cantidad vectorial, no es una cantidad escalar. Entonces nos interesa tanto la dirección como el valor. El momento inicial que tenemos, en nuestro caso, es este hacia abajo. Y el momento final que tenemos nosotros ahora es este hacia abajo a la izquierda. Lo que tenemos que ver es cómo ha cambiado el momento. ¿Para esto qué hacemos? Un truco que usamos muchas veces, que es descomponer una magnitud vectorial en sus dos componentes. El momento inicial en X y el momento inicial en Y. También tenemos el momento final en X y el momento final en Y. Como vemos, el momento inicial en Y y el momento final en Y son iguales, van hacia abajo, con lo cual esa coordenada no ha cambiado. Podemos descartar entonces la opción A y la opción C. Lo que tenemos que ver ahora es hacia dónde ha cambiado el momento. Si antes íbamos hacia la derecha y ahora vamos hacia la izquierda, el momento habrá cambiado entonces hacia la izquierda. La opción entonces es la D. Nos preguntan ahora, hemos cambiado de tema, hemos pasado al tema de termodinámica. Nos hablan de un gas que se vaporiza a temperatura constante y nos dan tres cantidades: la energía potencial intermolecular, el valor cuadrático medio de la velocidad y la distancia entre moléculas. Nos preguntan ahora cuáles de estas cantidades son mayores en el gas
que en el líquido. Y nos dan 4 opciones. Siempre nos van a dar las opciones emparejadas 2 a 2, 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3 y las 3 opciones juntas. Entonces, ¿cuál es el truco de estos ejercicios? En el momento en el que descartemos una de las opciones, ya sabemos cuál es la respuesta, porque las otras dos van a ser verdad. Nosotros ahora tenemos un material que pasa de líquido a gas. El truco aquí está en dibujarse el gráfico temperatura frente a tiempo y decir dónde empezamos a la izquierda y dónde acabamos, aquí a la derecha. ¿Qué pasa con la energía potencial intermolecular en un cambio de fase a temperatura constante? Aumenta siempre porque se rompen los enlaces intermoleculares. Los átomos se pueden mover más libremente, entonces tienen más energía potencial entre ellos. Entonces sabemos que la primera opción es correcta. El valor cuadrático medio de la velocidad de las partículas. Tenemos que acordarnos que el valor cuadrático medio de la velocidad está relacionado con la energía cinética media, ¿no? Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad media al cuadrado, el valor cuadrático medio, que es lo que llaman. Y a su vez tenemos que acordarnos que la energía cinética media de las partículas está muy relacionada con la temperatura. La temperatura y la energía cinética son muy similares. De hecho, hay una ecuación que nos dice que la energía cinética media es 3 medios por la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. Si la temperatura aumenta, la energía cinética media aumentará y por tanto la rapidez. Si la temperatura disminuye, también lo hará la rapidez de las moléculas y su energía cinética. Y si la temperatura se mantiene constante, como es el caso en el que nos han dicho, la velocidad ni aumentará ni subirá. Por lo tanto, ya sabemos que esta opción es incorrecta. Como hemos dicho, podemos hacerlo por eliminación y decir que tanto la 1 como la 3 van a ser verdaderas. La distancia entre moléculas, al cambiar de fase líquida a fase gaseosa, por otra parte, también sabemos que aumenta. Por lo tanto, sabemos que la opción es la B. Nos dan ahora una masa de un líquido M que fluye cada segundo, es decir, nos están dando una unidad en kilogramos por segundo. Siempre que nos den un flujo quiere decir que es cuánto de eso pasa en un segundo, cuánta masa, cuánta carga, y nos dan un calor específico C a través de un calentador de potencia P. Nos preguntan cuál es la diferencia de temperatura entre el líquido que entra y el que sale del calentador. Podemos simbolizar esto si nos hacemos un diagramita. Sabemos que en un segundo entra M y sale M, porque nos han dicho que el ratio de flujo es M. Y sabemos que al ser un calentador se va a calentar de acuerdo con las leyes de la termodinámica. Q es igual a mc por cambio de temperatura. Como sabemos que es en un segundo, va a ser el calor partido del tiempo, es igual a la masa partido del tiempo que fluya por el calor específico por el cambio de temperatura. Calor entre tiempo sabemos que es potencia, ¿no? Porque es una energía entre un tiempo. La M entre T, masa entre tiempo, sabemos que es la M esta que nos han dado ellos. El calor específico y el cambio de temperatura. Dejando tenemos que el cambio de temperatura será P igual entre MC. La opción C. Nos dan ahora una masa fija de gas ideal que ocupa un volumen V, a presión P y una temperatura de 30 grados centígrados. Nos dicen ahora que comprimimos el gas hasta V entre 6, la presión aumenta a 12 P. Nos preguntan por la nueva temperatura. Esto es un ejemplo clásico de ejercicio de gases ideales. PV es igual a nRT. Acordaos siempre de que la temperatura aquí tiene que ir en Kelvin. Utilizamos la fórmula, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos o hacerlo para el gas X primero y para el gas Y después y igualar, o podemos calcular primero el número de moles y luego utilizarlo en el otro. A mí me gusta más la primera opción. Para X será P por V igual a N por R por la nueva temperatura, que serán 30 más 273. En el caso de Y será 12P por V entre 6, será igual a N por R por la nueva temperatura. Como nos han dicho que la masa es constante, el número de moles permanecerá constante. Si dividimos una entre otra, podemos ir tachando cosas. Arriba nos queda 1, abajo nos queda 12 entre 6, 2. Es igual a 300 más 273, 303 entre nuestra nueva temperatura. Despejando, nuestra nueva temperatura será 2 por 303, que es 606 Kelvin. Sin embargo, como nos dan las respuestas en grados centígrados, tendremos que restarle a 606 menos 273. El resultado será 333 grados centígrados. La opción final es la C.
Tenemos ahora una partícula que experimenta un movimiento armónico simple, donde la amplitud es x0, la frecuencia es f y nos piden la rapidez media de la partícula durante una oscilación. Sabiendo la frecuencia f, también podemos sacar el periodo, acordaos que es 1 entre f. Y sabemos que una partícula en movimiento armónico simple se mueve en torno a un punto de equilibrio. Parte del punto de equilibrio al desplazamiento máximo, luego vuelve al punto de equilibrio, al desplazamiento mínimo y al punto de equilibrio otra vez. En cada uno de estos desplazamientos, aquí recorre x0, aquí recorre x0, aquí recorre otra vez del 0 al mínimo x0 y del mínimo al 0, en este último tramo, x0. La distancia total recorrida será, por lo tanto, 4 por x0. El tiempo que transcurre será justo un periodo, que es 1 partido de f. Y la velocidad media sabemos que es distancia partido de tiempo. Juntamos las tres ecuaciones entonces y nos queda que la velocidad será 4x0 entre 1 entre f. Podemos subir esta frecuencia arriba, nos queda 4x0 por f, la opción D. Vale, vamos con la siguiente pregunta ahora. Nos dicen que tenemos una onda progresiva sobre un lago con una longitud de onda lambda. Y nos dicen que hay dos puntos que oscilan con una diferencia de fase de pi. Y nos preguntan, ¿cuál es la menor distancia posible entre dichos puntos? El truco aquí, cuando estemos hablando de ondas longitudinales, es dibujarse la onda, ¿vale? Sabemos que la distancia entre estos dos puntos que están a la misma altura, es decir, están los dos en el 0 y los dos van hacia arriba, o estos dos puntos que están los dos en un máximo, es una longitud de onda. Y también sabemos que la diferencia de fase entre esos dos puntos, como es un ciclo completo de la onda, del seno del coseno, es 2pi. Para relacionar la diferencia de fase con la longitud de onda, otra vez acudimos a nuestras amigas las reglas de 3. La distancia es una longitud de onda, la diferencia de fase será 2pi. Si la distancia que nos preguntan ahora es x y nos dicen que la diferencia de fase es pi, pues simplemente resolver la regla de 3. X es igual a lambda por pi entre 2pi, que es justo lambda entre 2, la opción B. La siguiente pregunta es una de las más difíciles que tenemos en el examen. Nos dicen que tenemos una luz polarizada horizontalmente, tal que así, que ya se mueve solo de izquierda a derecha. Tenemos un primer polarizador que originalmente está paralelo a la luz polarizada, podemos modelizarlo como si fueran unos barrotes así, en horizontal. Tenemos un segundo polarizador que tiene el filtro en vertical. Nos preguntan para qué ángulo de este primer polarizador que podemos ir girando va a ser la intensidad máxima, ¿vale? Entonces, nos dan cuatro opciones, nos dicen 0 grados, 45 grados, 90 grados y 180 grados. Esta pregunta lo que tenemos que hacer es ir viendo caso a caso cuánta luz pasa o cuánta no pasa. En el primer caso, que es el de 0 grados, la luz, en primer lugar, la luz horizontal, pasa por el primer filtro horizontal, ¿no? Y puede pasar a este tramo entre medias. Sin embargo, a la hora de saltar el segundo polarizador, que es vertical, no puede pasar esos barrotes. Aquí la intensidad recibida será 0. El siguiente caso es 45 grados. Nos dibujamos el diagramita. Aquí estos van a ser nuestros 45 grados. Aquí haremos lo mismo que hacemos en los planos inclinados. Giramos los ejes de coordenadas, entonces solo vamos a considerar las coordenadas que están en paralelo a los 45 grados de la luz y en perpendicular a los 45 grados de la luz. Lo mismo que hacíamos con las fuerzas o con las velocidades en los planos inclinados. ¿Aquí qué coordenada va a pasar del primer polarizador? Solo la coordenada que está de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. De nuevo tenemos que volver a hacer otro cambio de ejes para ver la luz que pasa en el segundo polarizador vertical. Cogemos la vertical, cogemos la horizontal y de nuevo la única que pasa es la vertical. La horizontal se queda aquí atascada en los barrotes. Entonces aquí vemos que sí que pasa una cierta cantidad de luz. Siguiente caso, 90 grados. Vemos que aquí la cantidad de luz que pasa del primer polarizador ya directamente es nula, ¿no? Porque la luz vibra en horizontal y el polarizador está en vertical, con lo cual aquí ya no pasa nada entre los dos polarizadores. Y el último caso, que es cuando tenemos girado el primer polarizador 180 grados, volvemos a dibujárnoslo. Nuevamente estamos en el mismo caso que cuando estábamos en 0 grados. Toda la luz pasa por las barrotes horizontales, pero al pasar por los verticales no pasa nada. Como el único caso en el que pasa algo de luz al final es el de 45 grados, la respuesta es la B.
Tenemos ahora un rayo de luz que pasa entre diferentes medios y nos dan los ángulos con los que pasa de un medio al siguiente. Y nos piden que ordenemos las velocidades del rayo de luz en cada medio de menor a mayor. Para ver la relación que existe, aquí los únicos datos que tenemos son el ángulo de inclinación con la normal, que va cambiando, y las velocidades. Entonces tenemos que aplicar, en este caso, la ley de Snell, acordaos. N1 entre N2 es igual a seno de teta 2 entre seno de teta 1 igual a V2 entre V1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más grande sea el seno, mayor será la velocidad. Cuanto más pequeño sea el seno, menor será la velocidad. Y el seno crece al crecer el ángulo. Con lo cual, cuanto más grande sea el ángulo de desplazamiento con respecto a la normal, mayor será la velocidad. Entonces sabemos que aquí la velocidad más alta va a ser V3, después va a ser V1, que tiene un ángulo un poco más pequeño, y luego V2, que es la que tiene el menor ángulo siempre con respecto a la normal, es decir, perpendicular al cambio de medio de los tres. Como nos piden de menor a mayor, será V2 menor que V1 menor que V3, la opción D. El siguiente ejercicio nos dicen que tenemos una cuerda fija atada por ambos extremos y nos dan los puntos P, que está en la mitad, y Q, que está entre la mitad y uno de los extremos. Nos dicen que establecemos el primer armónico de la cuerda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujarnos un diagrama de cómo vibra el primer armónico. Este diagrama quiere decir que el punto P oscila verticalmente entre estos dos puntos y el punto Q oscila verticalmente entre estos dos puntos. Y ahora nos preguntan qué es lo correcto. Nos dicen P es un nodo y Q es un antinodo, que sabemos que no. Q no es un nodo, Q es un punto normal y corriente de la cuerda. Lo siguiente que nos dicen es P es un antinodo, que sabemos que es verdad, y Q es un nodo, que ya hemos visto que no es el caso. Lo siguiente que nos dicen es P y Q oscilan con la misma amplitud. Vemos en este diagrama que la amplitud de P es más grande que la amplitud de Q. No oscilan con la misma amplitud. P, que es un antinodo, sí que vibra todo lo posible. Q tiene una vibración más limitada. Por eliminación y porque sabemos que forman parte de la misma cuerda, entonces vibran a la vez. Cuando P va hacia abajo, Q va hacia abajo. Cuando P va hacia arriba, Q va hacia arriba. Sabemos que es la opción D. Dejamos ya de lado el tema de ondas y ahora pasamos al tema de electricidad y campo eléctrico. Nos dicen que tenemos aquí una carga Q positiva, un punto P y una carga menos 2Q negativa. Nos dicen que esta primera distancia es X y esta segunda distancia es 2X. Y nos dicen que el campo eléctrico originado por Q lo llamamos E directamente. Queremos calcular el campo eléctrico total originado por Q y por menos 2Q. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, determinar la dirección del campo eléctrico. Acordaos que el campo eléctrico es ¿qué pasa si yo tengo una partícula positiva en el punto P? ¿Cuánta fuerza va a hacer sobre esa partícula? En primer lugar, la carga Q y en segundo lugar, la carga menos 2Q. Lo primero es determinar la dirección. Sabemos que como la carga Q es positiva y la carga en el punto P es positiva, positivo y positivo se repelen, así que el campo eléctrico va a ir hacia la derecha. Con la de menos 2Q sabemos que la carga en P es positiva, la carga menos 2Q es negativa, positivo y negativo se atraen, así que nuevamente va a ir hacia la derecha. Entonces solo puede ser o la A o la C. Por otra parte, sabemos que la fórmula del campo eléctrico es K, la constante de Coulomb, por la carga entre la distancia al cuadrado. En el primer caso, para la primera carga, es la constante de Coulomb, la carga, que es justo Q, y la distancia, que es X, entonces X al cuadrado. Esto va a ser E. Vamos a llamarlo EQ. Para el segundo caso, E menos 2Q, aplicamos la misma fórmula, K por 2Q, aquí no nos fijamos en el símbolo porque ya hemos calculado, determinado que va a ir hacia la derecha, entre 2X y todo ello al cuadrado, que es K por 2Q entre 4X al cuadrado, que es igual a K por Q entre 2X al cuadrado. Ya tenemos, por un lado, el campo eléctrico E, por otro lado, el campo eléctrico de Q y el campo eléctrico de menos 2Q. Lo que hacemos ahora es, simplemente, como sabemos que los dos van en la misma dirección, el campo eléctrico total será el causado por Q más el causado por menos 2Q. Es decir, KQ entre X cuadrado más KQ entre 2X cuadrado, que es igual, si sumamos, 2X cuadrado, 3KQ. Y como nosotros habíamos dicho que E era KQ entre X cuadrado, justo se corresponde con lo que tenemos aquí, es igual a 3 medios por E.
La opción final es la C. Ahora nos viene una pregunta que es súper típica y que nos viene de la resistividad. Nos dicen que tenemos dos cables, el cable X y el cable Y. Del cable X nos dicen que está hecho del mismo material que del cable Y, tienen la misma longitud, es decir, ambos tienen una longitud L. Nos dicen que el diámetro de X es el doble que el de Y. 2D para X y D para Y. Y nos preguntan cuál es el cociente resistencia de X entre resistencia de Y. Para estos casos, que es súper típico que nos pidan comparar dos cables, lo que vamos a usar siempre va a ser el concepto de la resistividad, que es como la resistencia natural del material. Igual que cada material tiene una densidad, pues tiene una resistencia natural a la electricidad, independientemente de su tamaño, su forma. La fórmula de la resistividad está ρ es igual a R por el área entre la longitud del cable. Como normalmente van a ser cables de sección circular, pues nos va a quedar que ρ es R por pi r cuadrado partido de la longitud. Y si aquí lo que despejamos es la resistencia, que es lo que estamos buscando en este caso, resistencia es igual a ρ por la longitud entre pi r cuadrado. Sustituyendo ahora por los datos que sabemos que la resistencia de X será la resistividad por la longitud del cable, que nos han dicho que es igual en los dos entre CSL, partido de pi por el radio al cuadrado. No nos han dado el radio, nos han dado el diámetro, entonces será 2D entre 2 al cuadrado. Si seguimos de aquí, la resistencia de X es ρ por L partido de pi por D al cuadrado. La resistencia de Y, pues la hacemos igual. La resistividad, que sabemos que es la misma porque es el mismo material, entonces es la misma característica. La longitud, que nos han dicho que es igual, pi por, ahora va a ser el diámetro entre 2 al cuadrado. Por lo tanto, RI nos va a quedar P por L entre pi partido de D al cuadrado partido de 4. O lo que es lo mismo, 4 ρ por L entre pi por D al cuadrado. Ahora, como nos están pidiendo resistencia de X entre resistencia de Y, pues simplemente dividimos las dos fórmulas que tenemos para cada resistencia. ρ por L partido de pi por D al cuadrado, ρ por L por 4 partido de pi por D al cuadrado, y ahora vamos tachando. La L se va con la L, la ρ se va con la ρ, el pi y el pi, d cuadrado y d cuadrado, nos queda Rx entre Ri, 1 partido de 4, la opción A. Nos dan ahora un motor eléctrico de rendimiento 0,75 y nos dicen que está conectado a una fuente de alimentación de 20 voltios. Esta fuente de alimentación se trata de la potencia de entrada o el trabajo de entrada, según lo que vayamos a utilizar. También nos dicen que la resistencia interna es despreciable. Nos dicen que la potencia de salida es 120 vatios y nos preguntan la corriente media de la fuente de alimentación. Tendremos entonces que usar la fórmula del rendimiento. Rendimiento es potencia de salida entre potencia de entrada. Además, como se trata de un motor eléctrico, sabemos que la potencia es corriente por el voltaje. Sustituyendo todos estos datos que tenemos en la ecuación, nos queda 0,75 igual a 120, que nos han dicho la potencia de salida, entre el voltaje de entrada, 20, por la corriente de entrada. Despejando, y es igual a 120 entre 20 por 0,75, 120 entre 15, que es igual a 8. La opción D. Nos dan ahora un circuito con una resistencia interna, en este caso no es despreciable, con lo cual tenemos que colocarla como si se tratara de una resistencia más en serie con el resto del circuito. Y hay un resistor variable. Nos dicen que se aumenta la resistencia del resistor variable, que le ocurre a la potencia disipada en la celda, es decir, por esta resistencia interna, y a la diferencia de potencial en la celda, es decir, entre antes y después. ¿Qué ocurre? Al aumentar esta resistencia abajo, el voltaje abajo aumentará por la ley de Ohm y el voltaje aquí arriba disminuirá. Aquí lo que podemos hacer es ponernos datos. Por ejemplo, empezamos con un voltaje, una MF de 10, empezábamos con 8, aquí había 2, la primera lectura de este voltímetro, que ellos siempre consideran que es entre después de la celda y antes de la resistencia interna, sería 10 menos 8 es igual a 2. Si, por ejemplo, seguimos teniendo una MF de 10, ahora esta resistencia la aumentamos a 9 y aquí esta resistencia
será un ohmio, con lo cual la diferencia de potencial después será 10, que es el potencial aquí, menos 9, que es el potencial aquí antes de llegar a la resistencia interna, que es 1. Con lo cual la diferencia de potencial del terminal de la celda entre justo cuando sale y justo antes de llegar a la celda va a aumentar. Por otra parte, la potencia de la celda, como ha pasado de ser 2 el voltaje a ser 1 el voltaje, la potencia disipada por la celda ha disminuido porque ha aumentado en el otro lado del circuito y sabemos que el voltaje total del circuito tiene que mantenerse en el mismo valor. Por lo tanto, la opción es la A. Tenemos ahora una cuerda que está girando y que se mueve con una circunferencia horizontal y rapidez constante, es decir, tenemos movimiento circular uniforme. Nos dicen que el ángulo de la cuerda es el ángulo θ y nos piden la aceleración de la masa. ¿Qué sabemos de esta pelota? Lo primero, al ser un movimiento circular uniforme, sabemos que la fuerza resultante será siempre hacia el centro de la trayectoria circular y será esa fuerza centrípeta que se llama masa por aceleración centrípeta, que es justo lo que nos están pidiendo. ¿Qué más sabemos? Al tratarse de una cuerda, sabemos que va a haber una cierta tensión en la dirección de la cuerda. Y al estar en un planeta, en un punto donde haya gravedad, sabemos que va a haber un peso de la cuerda. Tenemos entonces mg y la tensión. Como sabemos que la resultante va a ser horizontal y hacia el centro del movimiento circular, nos dibujamos el diagrama. Aquí tenemos la fuerza centrípeta, aquí tenemos la tensión y aquí tenemos el peso. Podemos descomponer el peso la tensión en TI y TX y sabemos ahora que la componente vertical se tiene que ir porque sabemos que la única fuerza resultante es en la dirección horizontal. Entonces sabemos que TI es igual a mg y por otra parte sabemos que la fuerza centrípeta es igual a TX. Si nos fijamos ahora en los ángulos, sabemos que este ángulo es θ, entonces este otro ángulo aquí abajo, como son opuestos, será θ. Podemos escribir entonces T coseno de θ es igual a mg y masa por aceleración centrípeta es igual a T seno de θ. Despejando en la primera ecuación la tensión, tenemos T es igual a mg entre coseno de θ. Sustituyendo este valor de la tensión en la segunda ecuación, nos queda que masa por aceleración centrípeta es m masa por la gravedad entre el coseno de θ por el seno de θ. Se nos van las masas y nos queda al final que aceleración centrípeta es g por seno entre coseno, es decir, g tangente de θ. La opción D. La siguiente pregunta va sobre el campo gravitatorio, así que lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de la ecuación del campo gravitatorio, que es igual a gm entre r cuadrado. Nos dicen que tenemos un planeta con un radio r y una intensidad del campo gravitatorio en la superficie G. Nos preguntan cuál será la intensidad del campo gravitatorio comparada con esta de un satélite que orbita a una distancia r sobre el planeta. Este satélite estará a una distancia 2r del centro del planeta. Lo que hacemos es lo que hemos hecho ya muchas veces cuando tenemos dos casos. La fórmula para cada uno, para la superficie, para el satélite, vamos sustituyendo gm entre r cuadrado, para el satélite será gm entre 2r cuadrado, es decir, gm entre 4r cuadrado, dividimos una entre otra, vamos tachando las g's, las m's, las r's, al final nos queda que g entre la del satélite es 4, por lo tanto, el campo gravitatorio del satélite será el campo de la superficie del planeta dividido por 4. Tiene sentido además porque cuanto más lejos estamos, más pequeño es el campo gravitatorio. La respuesta es la B. La siguiente nos dice que tenemos un núclido radiactivo X y un núclido estable Y. Y nos pide cuál es el número de átomos de Y entre el número de átomos de X después de 3 semividas. Estos ejercicios vamos viendo cuando han pasado 0 semividas, cuando ha pasado una semivida, cuando han pasado 2 semividas. Entonces, cuando han pasado 0 semividas, todos los átomos son radiactivos. Vamos a poner que son 100. Entonces hay 0 átomos que no sean radiactivos. Cuando ha pasado una semivida, la mitad de los átomos que eran radiactivos se han convertido en estables. Entonces nos queda justo la mitad de los que había radioactivos. De 100 pasamos a 50 radioactivos y 50 estables. Y cuando pasa otra semivida, lo que ocurre es que de esos 50 que nos quedaban que eran radioactivos, ahora la mitad de esos se van a haber convertido en estables, con lo cual nos quedan 25 radioactivos, 75 estables. El resultado final será entonces átomos en Y 75, que son los estables, y átomos en X 25. La opción final es la C. Nos dan ahora un núcleo de hierro, cuya masa es M.
y nos piden cuál es el defecto de masa del hierro. Para esta pregunta, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el defecto de masa. Tenemos que acordarnos que es la diferencia entre la masa de los protones y neutrones que componen el núcleo por separado y la masa cuando están juntos formando el núcleo, porque por separado, por la ecuación de Einstein de E igual a mc cuadrado, pesan más que cuando están juntos. Entonces, sabemos que el defecto de masa es la masa por separado menos la masa cuando están juntos. La masa por separado, que va a ser la masa de cada protón por el número de protones, es decir, 26 por la masa del protón, más la masa de cada neutrón por el número de neutrones. Para calcular el número de neutrones simplemente restamos el número total de nucleones menos el número de protones. 56 menos 26, 30. Así que más 30 la masa de los neutrones menos la masa cuando están juntos, que nos han dicho que es m. Así que la opción es la opción B. Vale, nos dicen ahora que tenemos un protón que colisiona con un electrón. ¿Cuáles los posibles productos de la reacción? Lo primero que vamos a hacer es dibujarnos la colisión. Protón más electrón nos dan diferentes opciones. Lo que vamos a tener que usar son las leyes de conservación. La de carga, la de masa, la del número leptónico y la del número bariónico. Es recomendable escribirse, aparte de lo que está reaccionando, pues su carga y su masa. Nos dan los dos neutrones, que es 1, 0 más 1, 0. Vamos a empezar con la carga. Carga del protón, 1. Carga del electrón, menos 1. Igual a carga del neutrón 0 más carga del neutrón 0. Esta se cumple. Vamos a seguir con la masa. En masa del protón 1. Masa del electrón 0, porque es muy pequeño en comparación con el protón. No es que no tenga masa. Masa del neutrón 1 y masa del otro neutrón 1. No se cumple. Ya sabemos que si esta no se cumple, no es una posible reacción. Siguiente. Protón más electrón nos da neutrón más positrón. Positrón, acordaos que es como un electrón, pero al contrario. Misma masa, 0, y distinta carga, 1 en vez de menos 1. Si aplicamos la carga, conservación de carga, 1 del protón menos 1 del electrón, igual a 0 del neutrón más 1 del positrón. No se cumple porque 0 no es igual a 1, así que sabemos que esta no es la respuesta. Siguiente, nos dicen protón más electrón igual a neutrón más antineutrino, que es una partícula sin masa y sin carga. La carga, vamos a ver si se conserva, 1 del protón menos 1 del electrón, igual a 0 del neutrón más 0 del antineutrino, se conserva. Vamos con la masa. 1 del protón más 0 del electrón, igual a 1 del neutrón más 0 del neutrino, también se conserva. Tenemos que aplicar entonces ahora las dos que nos quedan, número bariónico y número leptónico. El número leptónico es como el identificador de si eres un leptón o no. Si eres un leptón, tienes 1. Si eres antileptón, como puede ser en el caso del antineutrino ahora, es menos 1. Y si no eres ni un leptón ni un antileptón, es 0. Es decir, el protón, que no está hecho de leptones, 0. El electrón, que es un leptón partícula, 1. El neutrón, que no está hecho de leptones, 0. Y el antineutrino, que es una antipartícula, menos 1. 1 no es igual a menos 1, así que esta no es. La última que nos queda es protón más electrón, nos da neutrón más neutrino. Aparte de saber que es la correcta por eliminación, vamos a comprobarla. Carga 1 menos 1 es igual a 0 más 0, correcto. Masa 1 más 0 es igual a 1 más 0, correcto. Número leptónico, 0 del protón más 1 del electrón igual a 0 del neutrón más 1 del neutrino, porque es una partícula y es un leptón. Con lo cual esta también se cumple. Y número bariónico, el equivalente al número leptónico, pero para las partículas que están hechas de quarks. Cada quark tiene un tercio. Entonces, el protón, 3 quarks, pues un tercio por 3, 1. El electrón, como es un leptón, no puede estar hecho de quarks, así que 0. El neutrón, otros 3 quarks, 1. Y el neutrino vuelve a ser un leptón en vez de estar hecho de quarks, 0. Se cumple. El resultado es la opción D. Una pregunta también un poco rara, un poco especial, porque es de estas preguntas sobre cómo funciona la física. A veces se nos olvida estudiarlas o se nos pasa. El bosón de Higgs se descubrió en el CERN. ¿Qué enunciados son correctos? Si uno es erróneo, el resto van a ser correctos. La primera cosa que nos dicen es que es independiente del trabajo teórico previo. Esto es mentira. El bosón de Higgs está apoyado en una teoría que suponía que existía antes de que se descubriera empíricamente. Este enunciado no es cierto. Ya podríamos resolver y decir que solo la 2 y la 3 van a ser correctos. Nos dicen que implicó analizar gran cantidad de datos. Esta es verdad. Y la tercera es que resultó consistente con el modelo estándar. Justo el bosón de Higgs lo que explicaba era la aparición de la masa en el modelo estándar.
Por lo tanto, la opción será la C. Nos dicen ahora que tenemos un combustible con una densidad másica P, una densidad de energía U, y queremos calcular qué masa de combustible debe quemarse para liberar una energía térmica E. Nosotros sabemos que la densidad másica es la masa partido del volumen y la densidad energética, U, la hemos llamado, es la energía liberada por unidad de volumen. Podemos entonces aquí despejar la masa es la densidad másica por el volumen y aquí abajo sabemos que el volumen es la energía liberada partido de la densidad energética. Como nos preguntan cuánta masa necesitamos, simplemente combinamos las dos ecuaciones despejando la masa. Pues masa será P por E partido de U. Así que la respuesta es la A. Nos dan ahora un diagrama de Sankey donde tenemos la energía eléctrica, la energía térmica perdida en la turbina y la energía térmica perdida en el intercambiador. Nos dicen que esta energía eléctrica total es 1000 megavatios. En realidad no es una energía, sino que es una potencia. Y nos preguntan cuál es la energía térmica perdida en el intercambiador. Lo que tenemos que hacer aquí es literalmente contar cuadraditos, ver con cuántos cuadraditos se corresponde la energía eléctrica, que sabemos que son 4 cuadraditos, con cuántos se corresponde la energía térmica perdida en la turbina, que son 2 cuadraditos, y con cuántos cuadraditos se corresponde la energía térmica perdida en el intercambiador, que son otros 4 cuadraditos. Podemos o ver que, como en ambos casos son 4 cuadraditos, la energía eléctrica y la energía térmica perdida van a ser iguales, con lo cual 1000 megavatios. Si no fueran iguales, haríamos una regla de 3. 4 cuadrados son 1000 megavatios, el número de cuadrados que quisiéramos, X, serán Y megavatios. En este caso, como son 4 y 4, será la misma cantidad. La opción B. La última pregunta nos dice qué es correcto para un cuerpo negro. Acordaos que un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la energía que le llega. Dicen que la potencia que emite por unidad de superficie depende exclusivamente de la temperatura. Acordaos que la ecuación del cuerpo negro era potencia es igual a la constante de Stefan Boltzmann por el área por la temperatura a la cuarta. Como nos preguntan potencia por unidad de superficie, tenemos que dividir todo por la superficie. Potencia partido de área igual a la constante por la temperatura a la cuarta. Con lo cual vemos que la potencia por unidad de superficie sí que depende exclusivamente de la temperatura. Es la opción A. ¿Tiene un albedo de 1? No, porque el albedo justo es lo contrario, es cuánto refleja de lo que le llega. Su albedo será 0, no refleja nada. ¿Emite radiación monocromática cuya longitud de onda depende exclusivamente de la temperatura? No. ¿Cómo es la radiación, la luz que emite un cuerpo negro? La luz que emite un cuerpo negro, si la relacionamos la intensidad con la longitud de onda, tiene esta forma, la gráfica. No hay una única longitud de onda, aunque nosotros normalmente consideramos solo la longitud de onda máxima. ¿Y emite radiación de igual intensidad en todas las longitudes de onda? Tampoco. Todo viene de esta misma gráfica. Esta longitud de onda pico se corresponde con la máxima intensidad, sin embargo hay otras longitudes de onda que emite con menores intensidades. Así que la opción sería la A. Esto ha sido todo, espero que os haya servido. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos. Y no olvidéis que podéis pedir clases a través de la plataforma IBWave.